Queremos darles una cordial bienvenida a esta capacitación de gestión de despachos Costa Rica en el módulo de clientes. Al ingresar a la plataforma vamos a encontrar un menú al lado izquierdo. El primer apartado vemos donde dice clientes. Cuando ingresamos, al lado derecho va a desplegar clientes. De hecho, vemos un listado de clientes que anteriormente hemos creado para esta plataforma, los cuales podemos filtrar en la parte superior por nombre, por cédula o por reconocimiento de voz, por domicilio, email, teléfono, por reconocimiento de voz. Si es empresa, seleccionamos este check y vamos al botón de búsqueda. Para crear un cliente, al lado derecho de la pantalla encontramos un botón donde dice nuevo cliente y abre este cuadro que es una ficha con datos para ingresar. Por ejemplo, el nombre, la cédula, el grupo que pertenece el cliente, que son grupos que anteriormente hemos creado en la configuración. Entonces solamente los usuarios que pertenezcan a este grupo van a poder ver este cliente. Si es razón social, marcamos si es empresa y demás datos. Importante, cuando tenemos todo esto, vamos al botón de crear cliente. Al crearlo va a salir en este listado. También este listado de clientes podemos descargarlo. Por ejemplo, podemos exportar al lado derecho en alguno de estos formatos. Si tenemos que tenerlo a mano en alguno de estos formatos, pues facilita para poder descargarlo y tenerlo a mano. También, si vemos, cuando vemos los apartados, vemos diferentes columnas. Por ejemplo, si yo quisiera que esta columna de teléfono esté más hacia la derecha, simplemente me posiciono sobre las 4 flechas y al aparecer la mano, simplemente arrastro a qué lugar quiero poner esta columna. Como dije, más hacia la derecha. Por ejemplo, si el email yo quiero que esté más hacia la izquierda, puedo hacerlo. O si el código de cliente quiero que esté más hacia la izquierda, puedo hacerlo también. Entonces ustedes pueden administrar el orden como deseen. También al lado derecho vemos un botón que dice columnas y estas columnas también podemos administrar cuáles queremos o no queremos que muestre en pantalla. Por ejemplo, acá vemos las que yo tengo seleccionadas. Entonces, si yo por ejemplo quiero que salga la nacionalidad, por ejemplo la razón social, pero no quiero que aparezca por ejemplo digamos que el código contable y demás, podemos seleccionar o desmarcar todas las que deseen. Al venir al botón de aceptar ya va a aparecer las columnas, las que hemos seleccionado o las que no seleccionamos. Importante, ya cuando tenemos esa información podemos ingresar a un cliente. Por ejemplo, voy a ingresar a Eduardo Fallas. Una vez que ingresamos, le damos clic sobre el nombre y ya él va a cargar toda la información relacionada con este cliente. De hecho, vemos en la parte superior donde sale el nombre del cliente y se activó al lado izquierdo un submenú. Este submenú, por ejemplo, en el primer apartado de información general, al lado derecho vemos la información, valga la redundancia, que ingresamos ahora en la ficha. Por ejemplo, el nombre del cliente, la cédula y el grupo que pertenecía, que habíamos seleccionado despacho. Pero, por ejemplo, si yo quisiera que otros usuarios de esta plataforma, por ejemplo, de otro grupo, también puedan ver este cliente, supongamos que el grupo familia. Entonces también los usuarios de familia van a poder ver este cliente o también por ejemplo de contabilidad. También van a poder ver esos usuarios este cliente, pero si más adelante yo por ejemplo digo yo ya no quiero que los usuarios de la plataforma del grupo despacho vean este cliente, simplemente eliminamos el grupo. Ya lo administran a su gusto. Si quieren saber para qué funcionan los grupos, pues simplemente vemos acá para qué sirven los grupos. Como mencioné, la razón social y más abajo vamos a encontrar información personal, nacionalidad, emails, teléfonos, direcciones y demás. Importante actualizar abajo donde dice cliente para que nos guarde los datos. Volviendo a su menú contactos, acá por ejemplo vamos a guardar los contactos relacionados con este cliente. Acá vemos que anteriormente habíamos ingresado a un contacto que se llama Luis Torres. Pero ¿cómo creamos un contacto? Venimos a la derecha donde dice nuevo contacto y vamos a seleccionar el tipo de contacto, que esto se crea en la configuración, y vamos a ingresar el nombre y guardamos. Cuando guardamos va a aparecer en ese listado. Y importante, también podemos actualizar información a nuestros contactos relacionados con este cliente. Por ejemplo, Luis Torres, vengo al nombre, ingreso,
abre la parte, o sea, los datos de este contacto, y acá vamos a ir llenando, por ejemplo, si queremos ingresar cédula, qué entidad pertenece, más abajo, por ejemplo, si queremos poner emails, teléfonos, direcciones, y cuando tenemos todo vamos a actualizar el contacto. Recomendamos que entre más información ingresen de un contacto mejor, porque así si ustedes requieren contactar a Eduardo Fallas, por ejemplo, que es el cliente, y quizás necesitamos ver el número de Luis Torres o el correo, pues lo vamos a tener acá a mano. También la plataforma, por ejemplo, al lado izquierdo en el menú vamos a ver un apartado de contactos que hemos ingresado anteriormente acá. Entonces, para no tener, por ejemplo, si yo tengo un contacto que se llama la Municipalidad de San José, para no tener que venir a crearla, por decirlo así, desde cero, yo puedo venir y buscarlo acá. Entonces yo, por ejemplo, pongo acá la Municipalidad de San José, que anteriormente yo lo había guardado en el listado de contactos, y vengo y le doy añadir. Y ya me aparece en el listado. Y como les dije, ya ustedes pueden abrir acá y ver toda la información, o si quieren actualizar datos. Continuando en el submenú, datos de cobro, acá por ejemplo relacionados con este cliente, si queremos ingresar su cuenta bancaria, los medios de pago, como trabajamos con este cliente, si no estuviera alguno de esos medios de pago en este listado, venimos acá al más donde dice medios de pago y podemos crear los medios de pagos nuevos con este cliente. Le damos guardar y ya va a aparecer en ese listado. También si queremos ingresar más datos como fechas de vencimiento, días de pago y demás, podemos ponerlo acá. Adelantos. Acá en adelantos vamos, por ejemplo, a ver datos o adelantos de dinero que nos da este cliente. Por ejemplo, viene este señor Eduardo Fallas y nos da un dinero para que vayamos trabajando en algún trámite o algo en especial. Entonces venimos arriba donde dice nuevo adelanto y vamos a ir ingresando los datos. Por ejemplo, la descripción. Entonces yo quiero, por ejemplo, poner adelanto adelanto por trámites de lote. Y aquí vamos a poner la fecha de emisión y el importe. Entonces vamos a poner el valor. En este caso yo voy a poner 100.000 colones. Y la divisa. En este caso ya ustedes seleccionan también el importe, si va a ser en dólares o en colones. En este caso yo voy a manejarlo en colones. Y vamos a crear ese adelanto. Cuando creamos el adelanto, vamos a ver si aparece acá en este listado. Aquí lo vemos, adelanto por trámites de lote. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, como ven, al lado izquierdo vamos a encontrar la fecha de la emisión, la descripción, que es en caso el nombre del adelanto, el importe y también lo disponible, a qué expediente, si lo habíamos asignado a alguno de nuestros expedientes. Y también podemos editar, borrar, o en este caso vemos acá que aparece una libretita. Es si queremos, por ejemplo, generar un recibo. Un ejemplo, por ejemplo, en estos que yo tengo acá, yo quiero crear un recibo a este adelanto por escritura. Entonces yo vengo acá, posiciono acá sobre esta libreta y una vez que lo creo va a aparecer acá en la parte inferior del submenú en el listado de recibos, y acá vemos donde dice adelanto de escritura. Cuando lo hacemos vamos a poder ver que al lado derecho podemos descargar el PDF, o sea, ese recibo, o podemos, si queremos, eliminarlo. Volviendo acá, ya vimos lo que son los adelantos. Pueden crear todos los que ustedes deseen. Más adelante vamos a ver, si el cliente me dio un adelanto, cómo puedo yo facturarlo. Cargos. Acá, por ejemplo, cargos, trabajos que hemos también hecho a este cliente. Solo que en esta sección son más que todo pagos, por ejemplo, periódicos que hacemos constantemente o fijos a un cliente, en este caso a Eduardo Fallas. Entonces, ¿cómo lo creamos? Bueno, si vemos al lado derecho, vamos a ver el tipo de cargo, porque dice mensual, puntual y demás, que ya casi lo vemos por qué. El concepto, la descripción, en este caso de este cargo, y honorarios. También si ha sido facturado o si no ha sido facturado, ahí lo podemos ver. Y al lado derecho podemos generar un recibo. ¿Cómo vamos a crear un cargo? Vamos a donde dice nuevo cargo. Vamos a ingresar una descripción.
por ejemplo, cargos por trámites en juzgado. Acá vamos a poner el tipo de cargo, que estos cargos los creamos en la sección de la configuración, en el apartado de clientes. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el tipo de cargo. Entonces yo voy a poner que es mensual. El concepto de facturación, que también estos se deben configurar en la configuración, valga la redundancia, en la opción de conceptos de facturación. Entonces, por ejemplo, como esto anteriormente se había configurado, yo voy a poner, por ejemplo, acá aquí, por ejemplo, escritura o presentación o demanda o recurso de amparo, o yo voy a poner, por ejemplo, aquí trámite del juicio. Ese es como modo de ejemplo. Una vez que seleccionamos el concepto de facturación, si ustedes ven a donde dice honorarios, acá aparece 150, que fue en dólares. Ok, o yo puedo seleccionar otro y ven, siempre va a cambiar. Si alguno no estuviera en este listado, entonces para no tener que ir a la configuración, podemos crearlo desde acá, desde la pantalla, donde dice concepto de facturación. Vamos aquí a venir al más. Y aquí ustedes ya van a poder llenar el nuevo concepto de facturación, que tienen que ingresar la denominación, una descripción que es opcional, un código contable que es opcional, pero lo que sí tiene que poner son la denominación, los honorarios, si requiere aplicar algún tipo de IVA, la divisa, la unidad de medida, que por general aquí son servicios profesionales, y el código CABIS, que si venimos acá donde dice consulta CABIS, va a abrir la página del Ministerio de Hacienda, donde ustedes van a poner el código de la actividad que realizan. La ingresan aquí en este cuadro y guardan el concepto de facturación. Igual con los medios de pago, tipos de cargo, vamos a poner acá y ustedes ya van a ingresar. Por ejemplo, si no estuviera alguno en ese listado que viene acá, pueden crear los que deseen. Cuando ya tenemos toda la información de este cargo, verificamos que todo esté bien y vamos a crear el cargo y ya va a aparecer en este listado. De hecho, lo vemos acá. En el primer lugar vemos que yo lo puse mensual y demás, y vamos a poder editarlo a la derecha, eliminarlo, o vamos a poder generarle un recibo. Una vez que hacemos, por ejemplo, los cargos o adelantos y demás, vamos a venir aquí a facturar, que es el siguiente apartado en el submenú. Acá, por ejemplo, vemos que está pendiente de facturar de este cliente. Acá, por ejemplo, vemos los que hemos creado. Acá un estudio registral, asesorías o demás. Si quisiéramos facturar alguno de estos cargos, simplemente lo marcamos. Si requerimos poner un descuento, en este cuadro podemos editarlo. Y también vamos a poder incluir gastos, si fuera el caso, en estos cargos. Entonces simplemente seleccionamos acá donde dice incluir a la factura. También, si, como dije anteriormente, si habíamos ingresado adelantos, por ejemplo, ven acá. Aquí, por ejemplo, yo había ingresado una de adelanto por trámites de lote, que fue la que creé, entonces por 100,000. Entonces yo puedo seleccionar alguno de estos adelantos y en la factura va a aparecer la rebaja respectiva por ese adelanto. Podemos ver acá en la opción a la derecha donde podemos generar una vista pro forma y una vista previa de la factura. Cuando generamos esa vista previa, por ejemplo, yo lo voy a generar. Vamos a poder ver acá todos los datos de la fecha de emisión, arriba, de fecha de vencimiento, el estado de la factura, si es pagada o no pagada, que esos estados los creamos en la configuración, la serie de facturación, también que los creamos en la configuración, y demás datos. Entonces vamos a poder ver acá los cargos y demás. Por ejemplo, vemos acá el IVA y todos los datos que hemos ingresado, y si vemos que toda la información está correcta, podemos venir acá donde dice generar factura. Una vez que generamos la factura, va a aparecer, por ejemplo, acá al lado izquierdo en el submenú con todas las facturas que hemos creado a este cliente. De hecho, en esta opción a facturar, por ejemplo, voy a darle acá a la derecha donde dice volver para que nos devuelva donde estábamos. Vamos a poder ver los cargos a facturar o trámites a facturar, que más adelante vamos a ver, por ejemplo, en el apartado de expedientes, qué trámites hemos creado relacionados a este cliente que también requieren ser facturados. Volviendo aquí a facturas y proformas, vemos el listado que, como les dije, pueden ver acá al lado derecho, lo pueden editar, o si ese fuera el caso pueden anular la factura o descargar la factura en formato PDF, o también descargar la factura en formato XML. Acá también podemos ver
el listado de proformas si hemos creado facturas proformas, y también, si fuera el caso, también nos va a permitir facturarlas. Continuando acá, vamos a ver que también hay un filtrado de facturas. Yo ingreso acá y ya nos va a permitir, por ejemplo, ser más específicos si queremos buscar por monto, por cliente, expediente y demás. Continuando con el submenú, vamos a ingresar a archivos. Aquí es importante explicar que vamos a poder subir diferentes tipos o formatos de archivos relacionados con este cliente. Por ejemplo, si ustedes requieren subir videos, imágenes, documentos de Word, Excel, PDFs y demás, pueden hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior vemos donde dice carpeta de archivos de cliente y viene un botón que dice subir archivo. Acá, al subirlo, vamos a nuestro computador a buscar en la carpeta qué documentos queremos subir. Por ejemplo, yo quiero subir este PDF de Código Civil. Simplemente lo seleccionamos y venimos a abrir. Y vemos acá donde él está subiendo al fichero ese archivo, que en este caso es un PDF. Vamos a esperar a que lo cargue. Y vemos acá donde ya cargó ese archivo y anterior archivos que habíamos subido. Vemos la fecha que se subió, el tamaño, y también en acciones vamos a poder, por ejemplo, este archivo descargarlo, renombrarlo, o sea, cambiarle nombre, moverlo si queremos moverlo a otra carpeta, eliminar o versiones. ¿Qué significa este versiones? Por ejemplo, si yo anteriormente había subido otro archivo con el nombre código civil, voy a subirlo, por ejemplo, que otro día yo subía el mismo archivo. Entonces acá en la opción de acciones, vamos a esperar a que cargue, vamos a poder ver las versiones anteriores que subimos de este mismo documento. Entonces entro acá, veo versiones y, por ejemplo, vemos que está, lógicamente, pues hay minutos o segundos de diferencia, pero quizá en uno u otro haya diferencia de más tiempo. Entonces acá vamos a poder descargar, por ejemplo, el archivo. Entonces nunca vamos a perder si subimos por ejemplo, una edición anterior de ese mismo formato. También podemos crear carpetas. De hecho, acá vemos que hay una carpeta que se llama Docs Eduardo. O yo puedo venir arriba donde dice nueva carpeta y, por ejemplo, yo puedo poner aquí, por ejemplo, certificaciones. Entonces acá vamos a poder subir todas las certificaciones que ya hemos hecho a este cliente, o le voy a añadir, o ustedes quieren poner otra que diga escrituras o demás, pueden hacerlo. Cuando lo añadimos, vamos a ver, acá está la carpeta certificaciones, simplemente ingreso y la carpeta va a aparecer, por decirlo así, vacía. Entonces acá hacemos el mismo proceso, subimos el archivo y ya ustedes ya suben pues lo que ustedes deseen. Como vemos, aquí ya lo subimos. O también podemos crear nuestros documentos. Acá al lado derecho donde vimos crear documento, yo puedo venir acá a crear documento, ¿verdad? Y yo voy a poner, por ejemplo, documento que se llama Migración Eduardo. Y vamos a venir a donde dice aquí crear. Acá arriba vamos a darle salir. Y nos va a abrir. Vamos a esperar a que lo cargue. Nos va a abrir un documento que vamos a poder editar, que es un editor de texto muy parecido a utilizar, por ejemplo, Microsoft Word o algún editor que es muy sencillo de utilizar. Vemos acá, podemos editar, aquí yo puedo editar. También al lado derecho vamos a podemos poner si queremos entrar, justificar o tamaño de fuente, tipo de letra y demás. También viene un micrófono que acá vamos a poder, por ejemplo, hacer un dictado. Si yo activo este micrófono y yo hablo, va a escribir lo que yo le dicte. O si es un documento que anteriormente habíamos subido, entonces puedo venir acá a este parlantito si yo quiero que me lo lea. También, si fuera el caso que queremos que haga un análisis del documento, que es el Sofía, que es la inteligencia artificial, y al lado derecho vamos a ver donde dice Sofía y vamos a poder analizar el documento. En la parte inferior aparecería, por ejemplo, si encontró normativa, jurisprudencia, doctrinas y demás relacionadas con
la información que tengamos en este documento. O también una opción donde viene generaría, si el documento que tenemos lo queremos resumir, alargar, corregir ortografía, sugerir mejoras, simplificar, ideas principales, esquematizar, ideas relacionadas y generar un diagrama que va, por ejemplo, va a poner un diagrama con ideas principales relacionadas con ese documento. Podemos escribir, por ejemplo, el momento que escribimos, al lado derecho vemos donde dice guardando cambios. O sea, él va a guardar cambios de forma automática. Y para salir, vemos, no necesariamente tenemos que guardar porque ya lo hace automático. Para salir, vamos a la parte superior donde está una casa. Si queremos ir a la carpeta principal de archivos de este cliente, o entro a la carpeta que se llama certificaciones. Y vamos a ver si es cierto que aparece este documento que se llama Migración Eduardo. Acá vemos acá al lado izquierdo la carpeta de archivos y vemos el documento que se llama Migración Eduardo, el cual en acciones ustedes pueden editar, descargar, renombrar y demás. Tareas. Acá tareas relacionadas con este cliente. Por ejemplo, estas tareas al momento que las agregamos vamos a ver reflejadas acá al lado izquierdo donde dice calendario y tareas. Por ejemplo, anteriormente había una que decía presentación de recursos de amparo, vemos fechas, vemos los días que hay, vemos el usuario principal responsable de esa tarea, de los usuarios de acá de la plataforma, y en el calendario a dónde se asignó, en este caso el color verde que es cliente. En acciones, por ejemplo, si yo esa tarea yo quiero finalizarla, la puedo finalizar y lo que va a hacer es que la va a tachar, como ven, o la puedo volver a activar, o si requiero editarla o eliminarla acá en el basurero. Para crear una tarea simplemente vengo al botón nueva tarea. Entonces acá vamos acá, por ejemplo, yo quiero firmas para documento legal. Si quieren poner gastos previstos, que esto es informativo, el tipo de tarea también, si quieren poner algo, si no, no. Va a poner firmas y el responsable principal de esta tarea. Esos son los usuarios de esta plataforma. Entonces, por ejemplo, yo quiero que Carlos, él esté al tanto de esta tarea. Ok, vamos a ponerlo. Vamos a ver que en cliente predeterminado dice Eduardo Fallas, está bien. Y si esa tarea, por ejemplo, quieren asignarla a algún calendario, que como mencioné, cuando es una tarea a un cliente lo va a poner en el calendario verde, que es cliente, color verde. O vengo acá donde dice asignar calendario personalizado y yo ya puedo seleccionar en la parte de la configuración en calendario tareas, pues si yo había creado por ejemplo había creado calendario que se llama personal, o sea solo mi persona lo puede ver, o reuniones que solo el grupo que se asignó para reuniones, o sea los de los usuarios van a poder ver esta tarea. Ya ustedes pueden hacerlo, si no la asignan a nadie, como dije, lo va a asignar a clientes. La fecha de la tarea, entonces por ejemplo yo quiero verlo que sea para el día 15 de julio. Ok, y vamos a asignar una hora. Entonces supongamos yo quiero que sea para las 8 de la mañana de ese día. Ahí asignamos a las 8. Y si queremos poner una fecha final de esa tarea, si la dejan en blanco no hay ningún problema. Ok, antes de dar guardar tarea vamos a encontrar una opción que dice avisos. ¿Qué significa esto? Que podemos enviar avisos a los correos tanto del usuario desde la plataforma de los usuarios o también del mismo cliente. Vengo acá donde dice nuevo aviso. Entonces vamos a seleccionar la fecha para que llegue el aviso. Recuerdan que la tarea la pusimos para el 15 de julio. Entonces yo voy a poner que el día viernes 12 va a llegarle un aviso a las 4 de la tarde, como para que esté al tanto. Y vamos a añadir aviso. Muy bien, entonces acá puso usuario Costa Rica, que es el principal responsable, pero yo si quisiera enviarle a Carlos, entonces yo puedo venir y buscar a Carlos acá en el listado de los usuarios y aquí ya lo va a encontrar y lo selecciono. O por ejemplo el cliente, este cliente se llama Eduardo Fallas, entonces yo quiero enviarle también a mi cliente que le llegue ese recordatorio, por si es importante, entonces ya aquí ya encuentro a Eduardo Fallas, entonces lo selecciono y vamos a añadir.
como vemos ya añadimos, pero también quizá yo quisiera enviar otro aviso para ese 15 de julio, pero a las 7 de la mañana. Entonces vengo aquí al calendario, selecciono el día 15 y aquí pongo a las 7. Voy a añadir aviso y ya tenemos dos avisos, uno para el día 12 a las 4 y otro el día 15 a las 7, o sea, una hora antes de la fecha de la tarea. Pueden poner todos los avisos que ustedes deseen. Guardamos la tarea y acá vemos donde ya lo pone, acá la tarea. Entonces, ¿dónde vamos a ver esas tareas? Como les mencioné, vengo acá al lado izquierdo donde dice calendario tareas, vengo acá donde dice calendario y aquí en calendario ya va a cargar todas las citas o tareas o trámites que tengamos agendado. ¿Lo ven? Acá por ejemplo, aquí lo vemos los que hemos creado, la del 15 que yo acabo de poner, que es a las 8 de la mañana. Pero desde aquí ustedes pueden ver todas las tareas que hemos creado a los clientes, expedientes y demás. Y acá por ejemplo, si esa tarea yo la quiero abrir, la que acabo de crear o cualquier otra, simplemente le doy clic y me va a abrir si necesito por ejemplo editarla o cerrarla o cambiarle, como ven acá, los avisos y demás, pues pueden hacerlo. Importante, si hacen algún cambio vamos a guardar esa tarea. Volviendo acá a clientes, voy a ingresar de nuevo a nuestro cliente que se llama Eduardo Fallas para continuar donde habíamos quedado. Entonces ya vimos la parte de tareas. Desde acá, todas las tareas que hemos creado, podemos al lado derecho, si queremos finalizarla, editarla o borrar. Ya saben, o que pueden también crear desde aquí la nueva tarea o desde el mismo calendario. Cuando creamos recibos y demás, recuerdan que los veíamos en la parte final del listado de recibos. Acá ustedes van a poder ver, por ejemplo, si creamos un recibo de adelanto de escritura, que fue el que creamos ahora, y vamos a poder descargarlo aquí en PDF o eliminarlo. Este listado de recibos también al lado izquierdo donde dice recibos, pueden venir acá al listado de recibos o crear un recibo manual, que eso se ve en otro módulo. Y desde un cliente podemos venir acá a expedientes, expedientes relacionados con este cliente. Por ejemplo, anteriormente se habían creado dos, que es demanda laboral y recurso de amparo. ¿Cómo vamos a crear un nuevo expediente? Venimos acá a nuevo expediente y vamos a llenar pues los datos de esa ficha que viene acá, lo guardamos y ya aparece acá, que eso también se explica en el módulo. También desde los expedientes podemos crear el expediente y asignárselo a algún cliente. Esto es la configuración de la parte de clientes. Espero pues que les haya sido de mucha utilidad.